¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a Puntos de Vista en esta jornada de lunes. Nos dio un respiro, la lluvia, el frío. Hay una jornada cálida y con un sol, en plena etapa de invierno, en época de invierno acá en el hemisferio sur y en nuestro país, por supuesto. Vamos a hablar de política, como siempre, lo que ha sucedido en los últimos días y en las últimas horas, con una serie de anuncios. Nos acompañan en esta oportunidad dos consejeros regionales del Biobío. Los saludamos de inmediato. Tania Concha, consejera regional del Partido Comunista. ¿Cómo le va, Tania? Gracias por participar. Bien, muy bien, gracias. Un gusto estar acá. Bueno, un saludo fuerte a todos los que nos están viendo, pero sobre todo también a todos los que con esta terrible pandemia han perdido a muchas personas, a muchos familiares, a muchos amigos, así que un muy fuerte abrazo a cada uno de los que están hoy día conectados vía, bueno, aquí estamos, vía Zoom, ¿no? Así es. Y también saludamos a Luis Santibáñez, consejero regional de la UDI. ¿Cómo le va, Luis? Hola, Francisco, buenas tardes, un gusto estar al aire con ustedes. Muy bien, comencemos de inmediato. A ver, hartos temas que comentar en este programa. Quiero empezar por el anuncio que hizo el gobierno el fin de semana, Tania, la nueva partida de canastas de alimentos, canastas familiares, que no solamente ahora van a traer alimentos, y esto ha generado diversidad de opiniones, sino que van a incluir elementos de aseo, jabones, por ejemplo, y otro tipo de insumos pero muy personales, como toallas higiénicas femeninas y también preservativos. ¿Está de acuerdo con estas nuevas cajas y los elementos que trae, Tania? Mira, sobre todo el interés profundo es que no haya demora. El interés profundo, más que ahora me voy a referir a lo que trae, es que llegue rápidamente donde tienen que llegar, ¿no? Y para eso tuvimos algunas dificultades al comienzo, sobre todo, bueno, aquí estoy con mi colega Luis Santibáñez en relación a los aportes que pudimos hacer y prácticamente la primera entrega, ¿no? De cajas de alimentos, que fue directamente aprobación desde el Consejo Regional, y sobre todo las dificultades, y sobre eso deberíamos aprender, ¿no? En segundo lugar, respecto de los útiles, y ahí voy a hablar como mujer, de toallas higiénicas, tampones o llámese cualquier otra cosa que sea parte de ir en ayuda también de lo que es algo tan natural como es un ciclo menstrual, por supuesto que va a ser y que debería ir sin bajar la cantidad también de alimentación que debería llevar la caja. Y eso yo, sobre todo, creo que es necesario recalcarlo. La caja. ¿Y los preservativos, Tania? ¿Los preservativos también? Por supuesto. De hecho, deberían haber tenido, y yo voy a ser muy franca, puede ser que me vaya desde el contexto actual de la pandemia, pero yo creo que el tema de los preservativos en Chile debería estar en muchos lugares muy accesible, sobre todo a nuestros jóvenes y preadolescentes. Eso es un tema que podríamos estar y lo hemos hasta hablado en comisiones como en la comisión social, en el ámbito de ciertas cosas, deberían estar. Así que yo, sobre todo en el ámbito de la mujer, porque, mire, la pobreza es tanto como un ministro se pudo haber asombrado, ¿no? El ministro Mañanich, cuando nos hace o perplejamente se da cuenta que no tenía claridad de cuánto era la pobreza, pero cuando uno va a un supermercado y es testigo, y se lo digo muy prácticamente, muchas veces las necesidades que uno observa en los carros y cómo se paga, sobre todo en el ámbito de las mujeres, creo que eso es muy bienvenido. Bien, de hecho, en un WhatsApp que tenemos de puras mujeres acá de Coronel, estamos siempre justamente sumando los anticonceptivos, sumando todos los temas de toalla higiénica, porque evidentemente tienen que ir. Así que, sí, o sea, esto suma, dice Tania, pero el debate de fondo es que esto llegue y llegue rápido. Eso es el tema de fondo. Luis Santibáñez, ¿qué le parece a usted este nuevo lanzamiento de ayudas?
Comparto lo que plantea la consejera Concha. Tenemos visiones políticas distintas dentro del Consejo, pero el sentido común es una materia que compartimos. Lo primero es que lleguen a buen ritmo, a buena velocidad, que no tengamos la dilación de 45 días en muchos casos desde la generación del listado a la entrega de la ayuda social. Lo segundo es que recojamos lecciones respecto a la necesidad de relacionarnos con los municipios para que sean los alcaldes y concejales los que nos cooperen en la tarea. Las gobernaciones provinciales han manifestado una tremenda voluntad en sacar adelante la tarea, pero claramente por dotación de funcionarios y también por disposiciones de la Contraloría General de la República, no ha sido del todo fácil, asequible el proceso de bajada territorial de los alimentos. Y tercero, me parece extremadamente útil, viable y también atendible que se incorporen nuevos productos a la canasta. Y como dice la consejera Concha, que no bajemos el número de alimentos por sustentar, por ejemplo, la entrega de preservativos, la entrega de productos higiénicos femeninos o de otra naturaleza, si es que es viable hacerlo. La crisis es multisectorial, la crisis tiene distintas dimensiones, la crisis hay que enfrentarla con madurez, con sentido común, y claramente hoy día lo más importante es la velocidad de respuesta para que terminemos con una tarea que está avanzando, pero que requiere obviamente una celeridad distinta en los meses más crudos de la pandemia y del invierno. Consejero, y sobre los preservativos, porque su partido, la UDI, históricamente se ha opuesto a repartir libremente preservativos y ahora se van a entregar en una caja de alimentos, es decir, se toman como elementos de primera necesidad. ¿Será tan así? Bueno, yo cuando recorro las poblaciones y entiendo también la vida de manera transversal, no tengo inconveniente en reconocer que la entrega de preservativos, primero, es un dispositivo de salud pública, y en segundo lugar también permite el control de la natalidad en aquellos casos de menores de edad que no están en condiciones de hoy día sustentar un embarazo. Y lo planteo de esa forma. Tengo 3 hijos, una adolescente, y por lo tanto aquí uno tiene que tener también el sentido común de qué haría uno como padre. Y a mí me parece que cuando usted habla de la UDI, habla de quizá algunas personas que tienen con visión religiosa valórica una posición distinta, pero naturalmente no es la posición del partido mayoritario respecto a los dispositivos de salud pública, porque uno debe respetar dichos protocolos y establecerlos como funcionalidad legal. Y por lo tanto yo, en particular, así como muchas autoridades que tenemos calle, que estamos en terreno, entendemos los preservativos, condones como algo natural y no como algo que se debe esconder o dejar de ejercitarlo como política pública. Sí, son 3 millones de nuevas canastas que anunció el gobierno. Es algo ya conocido, Tania. Cuando se anunció la primera partida de canastas, es cierto, han habido algunos problemas en algunas comunas, se ha hecho lento la entrega, se espera que eso se solucione ahora, luego de lo que se dio a conocer el día de ayer. ¿Qué más debería hacer el gobierno en materia de ayuda social, Tania, para la gente que está sufriendo con esta pandemia? Mira, sobre todo yo creo que tenemos que ir, aparte de esto, ya se aumentó el rango porcentualmente en el ámbito también de hacer un recorrido por lugares donde tal vez nosotros o el gobierno no lo esté en lógica del registro social de hogares. Y ahí y que no los vemos. Y voy a hablar desde también de la experiencia, como dice aquí mi colega, y desde la calle, ¿no? Sobre todo ir en temas recientes, y vuelvo a la reciente comisión social que tuvimos respecto de temáticas del Sename y cómo, en qué condiciones están nuestros niños y niñas, sobre todo en el tema de atención psiquiátrica. Entonces, es un tema social también, es un tema cómo están la alimentación, cómo están los jóvenes, cómo no solamente ver según la planilla Excel que sale del registro social de hogares, sino ir un poco más allá. Y ahí concuerdo también que son los municipios que tienen el control de esto, y son los municipios también y los alcaldes, los concejales que ven junto con las organizaciones sociales, con la Junta de Vecinos, etcétera, y otras organizaciones, la necesidad profunda, y que se va a ir agudizando. Por lo tanto hay que abrirse también un poco, si bien lo que tenemos es ese registro social de hogares,
pero nos hemos dado cuenta que no solamente tiene que ver con la actualización de eso, entonces hay que levantar rápidamente estrategias para cambiar eso, sino que tiene que ver que no se está recogiendo una realidad social en este momento. Yo incluso ayer domingo hablaba con la jefe de gabinete del Servio porque hay una toma en Lota desde un campamento y saludar, entregar un saludo solidario a las familias y mujeres que están ahí en esa junta de vecinos. ¿Y dónde topamos nuevamente? Por el cruce, por el famoso registro social de hogar. Entonces, bien, hay temas sociales que hay que resolverlo, pero aunque usted no me crea y es necesario, desde instancias tan de importancia como es abrirse un poco y entender que estamos en una anormalidad, por lo tanto ese famoso registro social de hogares no resulta 100% efectivo en relación de las necesidades que se están viendo a través de la crisis. Sí, y eso, llamar al gobierno a que sea abierto y que implemente nuevas estrategias respecto del tema. Hay quienes también, consejero Santibáñez, dicen, bueno, tenemos las canastas de alimentos, pero obviamente toda ayuda es corta en una emergencia sanitaria tan grande como la que está enfrentando el mundo. Pero ahí es donde muchos, o no sé si muchos, pero varias voces de la oposición les he escuchado decir que por qué no el gobierno entrega una transferencia en plata, en dinero. Sabemos que está el ingreso familiar de emergencia, pero otro tipo de ayuda, 1 millón de pesos para cada familia que cumpla ciertos requisitos y que la gente utilice ese dinero en lo que más necesite. ¿Es populista eso, Luis Santibáñez, o usted se abriría a esa opción? Yo creo que cualquier alternativa es viable mientras sea una solución de corto aliento y permita subsistir durante esta crisis. El desempleo, la pérdida de competitividad, la falta de emprendimiento, el cierre de negocios y de oportunidades laborales es un tema que nos va a acompañar durante varios meses. Por lo tanto, tanto a la batería de políticas COVID-19, desde el ámbito del empleo, desde el ámbito de la subsidiariedad, desde el ámbito de la ficha de protección social o registro social de hogares, me parece que es válido. Pero no debemos olvidar que muchos de estos beneficios se concentran en una población que mayoritariamente es el 40% de la más vulnerable y un porcentaje menor dentro del rango del 80% de los más vulnerables en Chile, es decir, menos de un tercio de la población chilena. Por lo tanto, buscar soluciones tanto de créditos blandos, establecer condiciones de prorrogar el pago hipotecario o el pago de aranceles, aumentar la cobertura del CAE aun cuando sea deuda y explorar mecanismos que permitan transferencia directa a través de Banco Estado, principalmente para el pago de primeras necesidades, ya sea en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de los consumos básicos u otras materias estratégicas, me parece que no hay que descartarlo. Yo creo que el gobierno, si bien es cierto, ha demostrado eficacia y eficiencia en muchos temas, también debe abrirse a la posibilidad de explorar nuevos caminos con el objeto, junto a la oposición, de cambiar de mejor forma esta crisis. A mí me parece que hemos llegado un poco a trasmano en muchas materias que el programa de inyección económica para la clase media debió haber sido desde el mes de marzo y no ahora, una vez negociados otros aspectos con la oposición. Me parece que no son paquetes de negociación, sino que son áreas sensibles, por lo tanto, es ahí donde tenemos que tener una conducta mucho más proactiva. Hoy día cerrarse a cualquier alternativa inteligente me parece un despropósito. Hay que abrirse y buscar la forma de contener esta crisis que nos va a acompañar por varios meses desde el punto de vista sanitario y que va a tener un derrotero, algunos lo estiman de 3 o 4 años en lo mínimo desde el punto de vista económico. Y hablando de abrirse, en la derecha se han abierto incluso a apoyar, y ya le vamos a preguntar a don Luis Santibáñez sobre el conflicto que ha desatado eso, el apoyar el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Tania Concha, es una aspiración de la oposición, de la centroizquierda, para justamente que la gente que más lo necesita tenga una ayuda pronto. Obviamente hay muchas dudas todavía, incertidumbre, está la desconfianza de la letra chica, de quién va a retribuir esos fondos, más allá de que hemos escuchado algunas alternativas, que el Estado, en fin. ¿Le parece que es un proyecto de ley que
en un 90% es positivo o más, un 100% positivo para todos los chilenos y no hay más que hacer que aprobarlo? Bueno, en primer lugar quiero y no puedo dejar de pasar, ¿no?, la capacidad autocrítica que plantea aquí el colega Luis Santibáñez dentro de su postura. Yo creo que eso es importante también hoy día señalar. El gobierno tiene que tener capacidad autocrítica y reaccionar, y tiene que reaccionar en relación también a ese 10% justamente, porque esta es una imagen y el 10% no es un tema, claro, se celebró muy bien vimos los diputados transmitir y todo, pero esto es una lucha que venimos dando miles y miles y miles, hace muchos años en la calle. Entonces, tampoco es la solución, ¿no? O tampoco es lo que se debería en algún momento llegar respecto al tema de lo que es la AFP, pero por supuesto abre una puerta, y una puerta bastante, para ir en este momento en la ayuda directa. Volver a entender, y eso hay que tener claridad, que van a ser los ahorros de nosotros mismos que vamos a utilizar para esto. Por eso hay que observar muy bien la letra chica, porque en algún momento, y ahí sí, fue lo que planteó incluso el diputado Gutiérrez nuestro, tiene que ir el Estado a reponer después este tema del 10%. Y eso es importante señalar. Celebrar, y bueno, estaba pronta, y algunos senadores de oposición se manifestaron ya favorables a este proyecto, y yo espero en bien de Chile, así como a propósito del Día de la Dignidad de nuestro país, cuando recuperamos el cobre, y todo el Parlamento en ese momento, de derecha a izquierda, votó a favor de eso, porque tenía que ver con la dignidad de nuestro Chile, que también los senadores de derecha estén en este momento en la parada y no cedan a posibles presiones, Tania, que ya vimos incluso con algunos desmayos en el Congreso. Consejera, ¿no es una contradicción apoyar el retiro del 10% confirmando un sistema que varios parlamentarios, dirigentes sociales, gente de su sector está pidiendo terminar con el sistema de AFP, no hacer este tipo de cambios que, insisto, pueden ser importantes, pero confirman el sistema de AFP? Mira, eso de el todo o nada en momentos como estos, yo creo, y de la crisis que estamos, tienen que tener también su momento de conmoción, de estar y de pensar. Si logramos esto, también ese sector, el nuestro, ¿no? Creo que, y voy a hablar muy de lo político, logramos darle el primer buen zamarrión, golpe a lo que es la vértebra del modelo neoliberal. Y eso, para mí, y en relación a lo que va a poder ir en ayuda de todos los que necesitan ese 10%, va a ser un inmenso logro. Así que con un pie adelante, por lo menos la puerta se está abriendo, y yo tengo grandes esperanzas, porque así también en terreno la gente está muy atenta, es inmenso, y va a seguir esto, y va a seguir también la gente en las calles pidiendo el fin de este sistema de seguro, porque no es un sistema solidario, de nuestros fondos de pensiones. Consejero Santibáñez, ¿qué opina de este proyecto de ley del retiro del 10%? A ver, naturalmente hay mejores fórmulas de poder establecer una solución de emergencia ante una crisis humanitaria, social y económica. Creo que si bien es cierto el fin establece una condición noble, la forma y los resultados van a ser bastante negativos, primero tanto para los propios fondos de pensiones de los cotizantes, y en segundo lugar también para el mercado de capitales. Si uno asume un retiro programado del 10% en la cantidad total de afiliados hoy día en el sistema, poco más de 5.700.000 chilenos que están constantemente cotizando, habla de un retiro que supera los 22.500 millones de dólares. Ahora, directamente, claro, al consumo, pero también en parte al endeudamiento, ya que no existe ninguna certeza respecto al destino final que van a tener estos recursos, ni de qué manera van a impactar en el ciclo económico a corto plazo
plazo de miles de familias en Chile. Si uno calcula la pérdida de capital que genera el retiro del 10%, establece también porcentajes que van entre el 5 y el 10% del total de la pensión del afiliado, existiendo algunas fórmulas que inclusive plantean la posibilidad de extender en 1 o 2 años la fecha final de jubilación. Por lo tanto, hay mejores alternativas y yo espero que tanto el Senado como eventualmente la Cámara de Diputados, a través de una comisión mixta o a través de un proceso de revalidación, busquen un sistema mixto que permita, por un lado, garantizar que el acceso a los créditos blandos de interés 0% no tan solo sean con registro social de hogares, es decir, puedan llegar efectivamente a la clase media chilena de millones de familias que como ingresos tienen un promedio de 900.000 pesos, 1 millón de pesos, 1.100.000 pesos, que son hoy día quienes se están viendo más afectados por la crisis COVID-19. Consejero. Y en segundo lugar también, sí, lo escucho. No, por favor, termine la idea. No, y en segundo lugar, para terminar, que se establezca de buena forma cuál va a ser el régimen solidario para poder reinyectar recursos en el caso que si finalmente termine promulgándose el proyecto de ley que autoriza el retiro del 10%. Porque, como tú sabrás, hoy día en Chile hay pensiones muy bajas y estamos discutiendo sobre la generación de un mejor régimen de pensiones y por otro lado estamos estableciendo un fondo solidario, el cual también va a cuenta del Estado y el empleador. Por lo tanto, una de las dos alternativas tiene que ser fortalecida porque ambas no conversan al unísono de sus intenciones. ¿Está en crisis Chile Vamos luego de la aprobación en la Cámara de Diputados con el voto de algunos parlamentarios de la centro derecha que apoyaron este proyecto? ¿Reconoce usted una crisis o le quitaría dramatismo? No, lo que yo reconozco es que distintas miradas dentro de un conglomerado que naturalmente traslucen no la debilidad parlamentaria, sino que la falta de unidad respecto a la política que el gobierno tiene que establecer en materia de mejorar pensiones en Chile y también establecer soluciones para la clase media. Yo creo que es una buena oportunidad del gobierno para poder sustentar apoyos transversales dentro del Parlamento con una propuesta mixta que atienda a la oposición como corresponde también en sus ideas, que me parece que algunas son bastante claras sobre cómo tenemos que enfrentar el trabajo, principalmente con la clase media y también las distintas miradas dentro de Chile Vamos. Me parece que lo que el gobierno tiene que hacer es dejar de trabajar con la calculadora y ser bastante más proactivo en el análisis de estas propuestas que son de sensibilidad social, son de calle y que son de primera instancia. Les voy a pedir una opinión breve en honor al tiempo acerca del cordón sanitario que se anunció para el fin de semana largo. Hay un cordón en la zona del Carbón, la consejera Tania Concha la conoce muy bien, esa zona. Quizás es muy apresurado hacer un balance del que está vigente, pero nuevamente, consejera, se anuncia una medida ya conocida y no otro tipo de medida más estricta. ¿Cómo recibe esta noticia de un nuevo cordón sanitario que no le ha gustado a toda la gente porque está el día viernes, donde muchos tienen que trabajar? En fin. Bueno, en primer lugar, creo que no podemos todavía, yo hoy día incluso revisé bien la curva, porque uno está permanentemente vinculado con esto y los resultados. Esperábamos totalmente otra cosa para Coronel, esperábamos que desde el Ministerio el ministro anunciara el tema de la cuarentena, porque también hay muchas voces que no concordamos bien con la aplicación del cordón sanitario. Yo en algún momento incluso hablé con el presidente del Colegio Médico, me decía sí, en algo ayuda, etcétera, pero en definitiva el fondo de cómo la gente también va circulando dentro de las propias comunas es un problema. Y no considerar, y ahí vamos de nuevo también a definiciones sumamente centralistas, no considerar las características de una comuna como es Coronel, portuaria, industrial, energética, 3 parques industriales, etcétera, ¿no? Tener incluso centros comerciales, si bien no de la misma magnitud que tenemos en Talcahuano, etcétera, mall y todo, y tener todo esto funcionando, obviamente que la eficiencia y eficacia inmediatamente un cordón sanitario uno lo pone en duda. Entonces, yo no me puedo referir a específicamente cuáles los resultados. Sí, creo que en relación a lo que pude ver de nuestra curva en general de la región, hemos estado no en las óptimas condiciones que hubiéramos gustado, pero por lo menos
en los lugares donde sí teníamos algún foco, se ha podido de alguna manera controlar. Y eso por lo menos creo que también que tiene que ir a ver con el actuar de la prevención un poco, de estar día a día diciendo, insistiéndole, ¿cierto?, que tenemos que cuidarnos, que son estas las condiciones, eso por un lado. Y algo que yo no puedo dejar de pasar, porque tiene que ver, si bien, querido Francisco, con el punto anterior, yo creo que lo que en este momento, en esta camisa de fuerza que también está los partidos gobernantes, tiene que ver también con algo de no querer tocar a los más ricos, y una propuesta que nosotros hemos planteado cuantísimas veces del impuesto a los más ricos. Yo creo que esas cosas se deberían también ir pensando en nuestro país, cuando a este más rico, que incluso está en la cuantificación al mismo estándar de lo que recién mi colega decía, de personas que ganan 1 millón, 2 millones de pesos, y estamos en el mismo lugar como los Mate y los Luxi, eso debe cambiar. Esperemos los resultados del cordón. Yo creo que recién vamos a poder ser objetivos a fines de la próxima semana. Don Luis Santibáñez, para cerrar, ¿sirven los cordones sanitarios? Sí, sirven. Casos puntuales de Hualpén sirvió, el de San Pedro de la Paz sirvió, el cordón sanitario de Gran Concepción ha tenido resultados positivos. Naturalmente el caso Coronel y Lota resulta ser un tanto distinto, y uno cuando conversa con autoridades que son de las comunas tiene que atender también sus opiniones. Yo he escuchado atentamente en el Consejo la opinión de la consejera Tania Concha, también del alcalde Boris Chamorro, y me parece que en gran parte tienen razón. Hubo en algún momento una tasa sobre la prevalencia regional, tasas que eran alarmantes para la media regional, siendo la media regional buena a nivel nacional, pero naturalmente no nos podemos confiar. Y eso hizo que tanto el ministro París como el intendente, como el Ceremi de Salud concurrieran y atendieran los requerimientos que tanto el municipio como las autoridades han desarrollado. Pero este es un tema en evolución. Como bien dice la consejera, es una comuna portuaria, es una comuna que tiene rotación constante tanto desde el sur, por la provincia de Arauco, como de la zona norte, conectada con la ciudad de Concepción y San Pedro. Por lo tanto, en cualquier momento los indicadores pueden cambiar. No hay que descartar ninguna posibilidad de cuarentena, pero sí obviamente establecer que hoy día los cordones sanitarios hasta el momento resultan efectivos, no perfectos, pero efectivos. Gracias, don Luis Santibáñez, consejero regional de la UDI, por estar en Puntos de Vista. No, a ustedes, muchas gracias, que tengan una buena semana y a cuidarse bastante para evitar aumentar la tasa de contagio. Gracias. Señora Tania Concha, consejera del Partido Comunista, muchas gracias por venir a nuestro programa, a la distancia, por participar. Muchas gracias, Tania Concha. Para terminar brevemente, una información de último momento. Hubo un problema jurídico, informa la Ceremi de Salud, con el Hotel Exterrano, que dejará su condición de residencia sanitaria. Es una noticia de último momento debido a que presenta un problema jurídico entre el propietario y el expropietario que puede derivar en un problema mayor administrativo. Durante esta jornada los pacientes serán trasladados a otras residencias como Rialto, Dorado y Petra, informa la Ceremi de Salud. Así que el ex Hotel Terrano ya no va a ser considerado como residencia sanitaria. Muchas gracias, hasta mañana.